Muy bien, en este video nos enfocaremos en ver dos ejemplos bastante representativos de síntesis cinemática. Como ya habíamos platicado en la clase anterior, para lograr la síntesis cinemática necesitamos conceptos o características, o más que nada conceptos de diseño cinemático sobre el mecanismo que yo estoy estudiando. En este caso vamos a aplicar los conceptos de rotabilidad y de ángulo de transmisión. Es decir, estas dos son las condiciones que tiene que cumplir mi mecanismo. Y ahora, bajo estas condiciones de quien me encargó diseñar el mecanismo de 4 barras, ¿cómo es que voy a, o de qué magnitud va a ser cierto eslabón? Ahorita lo vemos en los ejemplos, pero lo que sí, para adentrarnos en estos ejemplos, debemos saber que antes tuvimos que haber conocido lo que es el ángulo de transmisión. Sin este ángulo de transmisión no podríamos lograr la síntesis cinemática. Necesitamos otra característica de diseño del mecanismo. Ya teníamos rotabilidad y por eso estudiamos ángulo de transmisión. Ahora, en la clase anterior pueden ver de qué trata el ángulo de transmisión, cómo se calcula y en qué consiste, que es muy importante conocerlo, aunque bien podríamos hacer síntesis nada más calculando ese valor que no sabemos, aunque si no supiéramos para qué sirve, aún así podríamos lograr la síntesis. Nada más cumplimos las condiciones de diseño que se nos impusieron. ¿Qué más es importante aquí? Aclarar que para hacer la síntesis, evidentemente, como estoy hablando de ángulo de transmisión, mi eslabón de entrada tiene que rotar, es decir, tiene que girar los 360 grados, tiene que poder trabajar en todos los 360 grados. Entonces mis mecanismos de 4 barras solo tienen dos opciones. O que bien sea doble rotatorio, que el eslabón de entrada y el de salida, es decir, vamos a ver un mecanismo de 4 barras, que mi eslabón de entrada A2 y A4 o bien roten los dos, es decir, giren los 360 grados, así como está diseñado, o bien que sea rotatorio oscilatorio, donde el que rote por fuerza tenga que ser A2, es el que gire los 360 grados, y bien A4 puede ser simplemente el que esté oscilando en cierto rango de grados. Eso es lo que tenemos que cuidar. Ya una vez pasando esa etapa, simplemente procedemos a calcular lo que ya conocemos y son despejes bastante sencillos. Y con eso logramos la síntesis de mi mecanismo. Entonces vamos a ver un ejemplo número 1. En donde vamos a tratar con un mecanismo, obviamente plano de 4 barras, pero que va a ser rotatorio oscilatorio. Esta es la característica número 1. Y la característica número 2 me dice, bueno, aquí ya no pude ponerle el número 1, del ángulo de transmisión. Como bien sabemos, el ángulo de transmisión, el valor óptimo, es 90 grados, ya lo platicamos en la clase anterior. Pero evidentemente no puedo fijar que siempre sea 90 grados ese valor. Hay que darle una tolerancia. Y en este caso nos dicen que la tolerancia va a ser de 30 grados, de más menos 30 grados, del valor óptimo. Es decir, que phi máxima va a ser 90, que es el valor óptimo, más 30, dando un total de 120 grados. Y phi mínima, que es el ángulo de transmisión, va a ser un valor de 90 menos 30, porque estamos aplicando la tolerancia de más menos. Entonces tendríamos un valor de 60 grados. Ok, conociendo estas dos características yo ya puedo lograr mi síntesis. Más aún, nos dicen los siguientes datos. A1
es igual a 13 unidades de longitud, milímetros, pulgadas, lo que ustedes quieran. A2 la desconozco, es lo que vamos a diseñar. No sabemos su valor. A3 tiene un valor de 12 unidades de longitud y A4 5 unidades de longitud. Entonces de aquí es donde vamos a partir y vamos a calcular primero la rotabilidad. Vamos a utilizar el criterio más sencillo, que es el criterio de Grashof. Ok. El mecanismo evidentemente tiene que ser de la clase 1, porque es rotatorio oscilatorio. Entonces tiene que cumplir esto según el criterio de Grashof, cosa que ya sabemos de rotabilidad. Que L más S tiene que ser menor o igual que P más Q. Y el eslabón rotatorio tiene que ser el más pequeño, eso también nos lo dice el criterio de Grashof. Entonces, otra condición del criterio de Grashof es que A2 tiene que ser S. Y ya simplemente sustituimos. L es el valor más grande, que en este caso es A1, 13. S es A2, no sabemos cuánto vale, pongo A2. Tiene que ser menor o igual a P más Q, los otros dos valores. 12 más 5. Y hacemos los despejes necesarios y conocemos que A2 tiene que ser menor o igual a 4. Ojo, ya obtuvimos una condición. Obviamente no nos va a salir un valor exacto porque no estamos diseñando un mecanismo 4 barras, digamos, con muy poco margen de maniobra, sino que estamos diseñando toda una serie de valores que puede tener A2. Es decir, A2 puede ser 3, puede ser 1, 0.5, etc. O 4, porque es menor o igual a 4. Eso fue lo que nos salió del criterio de Grashof, es decir, de calcular la rotabilidad, que era el punto número 1. Ahora vamos con el ángulo de transmisión. Esto no se queda así, sino sería una síntesis bastante simple que no nos serviría de mucho. Si calculamos el ángulo de transmisión, ¿qué es lo que se nos dice? Que phi máxima, recordemos, tenía que ser 120 grados de acuerdo a la tolerancia que se nos fue asignada. Entonces, phi máxima tiene que ser igual a 120 grados. Es decir, no puede ser más de 120 grados, porque es el máximo. Es la tolerancia máxima. Lo que hacemos es lo siguiente. Bien podrían dibujar su mecanismo 4 barras, pero aquí ya lo tengo en un caso general. En la clase anterior vimos los valores para cuando el ángulo de transmisión va a ser máximo o mínimo. Aquí lo pongo en pantalla, fue lo de la clase anterior. Dedujimos que θ2 o bien es 0 grados o 180 grados. Y ya aquí de modo visual podemos observar que cuando θ2 es 180 grados, es decir, el ángulo entre A1 o entre el eje X positivo y A2 es 180 grados, phi es máxima, el valor que mide, es decir, phi, el ángulo que mide el ángulo de transmisión. Y aplicamos simple, lo que ya conocemos, de ley de cosenos. Aplicamos ley de cosenos, es decir, coseno del ángulo de interés va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo que están junto a ese ángulo en cuestión, A3, A4, menos el arista del triángulo que sea contrario a dicho ángulo. En este caso, esta distancia de este triángulo es A2 más A1. Aquí lo ponemos y es al cuadrado, con signo negativo. Eso es ley de cosenos, eso ya lo sabemos. Y lo dividimos todo entre 2 veces las distancias que están junto al ángulo. A3, A4. A3, A4, ok. Eso va a ser para calcular
phi máxima. Simplemente copiamos esto que a lo mejor ya podríamos tenerlo inclusive como una fórmula que ya conocemos. Pero tampoco pasa nada con que cada vez apliquemos ley de cosenos. También es algo relativamente sencillo. Entonces nos dice que coseno de phi máxima va a ser igual a A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos A1 más A2 al cuadrado entre 2 veces A3, A4. Simplemente copié lo que teníamos en el otro lado de la hoja. Ven. Era esto. Y ya sustituimos. Sustituimos todos los valores. 12 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 13 más A2, que no lo conozco, entre 2 veces A3 por A4. A3 habíamos quedado que en los datos del problema nos dice que es 13. Perdón, que es 12. Y A4, los datos del problema nos dice que es 5. Ok. Y coseno de phi máxima. Phi máxima es 120. Coseno de 120, nosotros sabemos que es menos 1/2. Y en este caso lo vamos a poner como menos 0.5. Lo vamos a expresar en decimal. Ya, solamente despejamos. Tenemos simples números, tenemos A2. ¿Cómo despejamos esto? Yo les recomiendo conservar este binomio al cuadrado hasta el final. Es decir, apliquen todas las operaciones numéricas y no desarrollen su binomio al cuadrado. No lo desarrollen. Y al final nos va a quedar algo así. 13 más A2 al cuadrado, no lo desarrollé, igual a todas las otras operaciones. 169 más 60. Ahora sí, sumo esta cantidad y aquí pongo raíz y del otro lado también raíz cuadrada. Calculamos eso y ahora sí despejamos ya correctamente. A2 es igual a 2.1327. Y ahora lo que tenemos que hacer, en este caso el ejemplo lo voy a hacer bastante detallado, el siguiente ya no lo voy a hacer tan detallado, pero lo que tenemos que hacer es razonar un poquito qué obtuvimos. Vean, coseno de phi máxima es 120, coseno de 120 es menos 0.5. Entonces vamos a anotarlo si quieren por aquí. Coseno de phi máxima, es decir, más que ese valor no va a salir, es menos 0.5. Coseno de phi mínima, vamos a ver en qué rango de valores tiene que salir la función coseno. Siempre lo tienen que hacer. Coseno de 60, vamos a calcularlo por aquí. Coseno de 60. Es igual 0.5, solamente que con el signo negativo, digo positivo. Y entonces mi función coseno va a estar en estos valores. Entre menos 0.5, todos estos, hasta 0.5. Estos valores está permitido que tome. Más allá no, porque este era el phi máximo y este era el phi mínimo. Eso tenemos que tenerlo presente. Ahora, aquí lo que van a hacer como ejercicio es que A2 nos salió que era 2.1327. Vuelvan a hacer esta operación. Es decir, esto no, pero esta expresión. Ya tienen todos los valores, ya tienen A2, pero ahora incrementen A2. Es decir, lo vamos a incrementar, por ejemplo, a 3. Si ponemos
lo incrementamos A2 a 3, ¿qué nos va a salir? Vamos a hacerlo. $12 al cuadrado más 5 al cuadrado menos, paréntesis, 13, ahora sí ya A2 lo puse como 3 porque lo incrementé, quiero ver qué sucede. Más 3 al cuadrado y todo eso, perdón, todo eso va a ser entre 2 por 12 por 5. Doy igual y me sale un valor de menos 0.725. Es decir, vean esta recta de nuevo, me salió menos 0.7 por acá. Un valor que no tiene que tomar mi función. Coseno de esto no puede ser 0.7. Entonces A2 no puede ser 3. Espero que haya quedado claro eso, si no ahorita lo repetimos en el siguiente ejercicio. Y con ese razonamiento, así de simple, observamos que A2 no puede ser mayor que 2.1327. Entonces A2 tiene que ser menor o igual a 2.1327. Ya nos salió otra condición de pura lógica y de calcular el ángulo de transmisión. Vamos a recapitular. Con rotabilidad tenía que ser menor o igual a 4. Con eso cumple la rotabilidad, que sea rotatorio oscilatorio. Ya, palomita. Pero para que cumpla con la condición de que el ángulo de transmisión máximo sea 120 grados, no basta con que sea menor o igual a 4. Tiene que ser menor o igual a 2.13. Por decir así, esta es la que va ganando. Si es mayor a 2.13, sí va a cumplir con la rotabilidad, pero no me va a cumplir con este ángulo de transmisión. Eso es lo que estamos diseñando, ese parámetro de A2 de mi mecanismo 4 barras. Finalmente vámonos con phi mínima. Y como pueden apreciar, en estos tipos de problemas siempre voy a calcular esas tres cosas. Rotabilidad y dentro de ángulo de transmisión, phi máxima y phi mínima. Phi mínima, según la tolerancia que se nos dio, era 60 grados. Se nos dio una tolerancia de 30 grados y sabemos que el valor óptimo es 90. 90 menos 30, 60. Ok. Ahora hacemos este razonamiento cuando sea phi mínima. Siempre, siempre. Según el criterio de Grashof, nos dice que A2 es S. S viene de la palabra en inglés small. Quiere decir que es el eslabón más pequeño. Entonces, si A2 es el más pequeño, ¿cómo es comparado con A1? A2 es menor que A1. Vean, phi mínimo y A2 menor que A1. Yo ya tengo esa figurita por acá. Ahora, cuando phi es el mínimo, teta 2 tiene que ser 0 grados, lo que obtuvimos en la clase anterior. Teta 2, 0 grados. Y phi mínimo es este que ven en pantalla. Y mi mecanismo se ve de la siguiente forma. A1 es más largo que A2, porque A2 tiene que ser el más corto, según Grashof. Y aplicamos otra vez, sencillo, ley de cosenos. ¿Cuánto mide esta distancia que estoy marcando en pantalla? Esa distancia mide muy fácil. A1 menos A2. A1 menos A2. Aplicamos ya ley de cosenos y obtenemos esta, por así decirlo, fórmula que ven en pantalla y que estoy señalando. Eso es lo que vamos a aplicar, pero ahora, ven, es con coseno de phi mínimo. Pues muy sencillo, simplemente otra vez coloco mi fórmula. Coseno de phi mínimo es igual a A3 al cuadrado más A4 al cuadrado menos A1, que es el mayor, es mayor que A2, A1 menos A2 al cuadrado.
entre 2 por A3 por A4. Sustituyo los valores. Coseno de 60, habíamos quedado que era 0.5, positivo. Ahora, A3 al cuadrado, pues lo ponemos 12 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 13 menos A2, que no lo conocemos. Es un nuevo A2 ahora con la condición del phi mínimo. Entre 2 por A3 por A4. Y simple álgebra. Dejamos de nuevo el binomio al cuadrado al final. Eso ya lo expliqué ahorita. Ya no lo voy a hacer. Y me sale, despejando todo esto, que A2 es igual a 2.5596. Y aplicamos el mismo razonamiento. Vean, coseno de phi máximo es menos 0.5. Aquí está en la recta. Coseno de phi mínimo es 0.5. Y todo el rango de valores intermedios sí que los puede tomar. Estos sí son válidos para cumplir con las condiciones de diseño que me asignaron. Ahora, A2 me salió que es 2.55. ¿Qué pasa si de nuevo yo lo incremento a 3? ¿Recuerdan lo que pasó? Aquí está, simplemente voy a cambiar el signo ¿recuerdan? Acá era positivo y aquí es negativo, simplemente lo cambio en la calculadora como lo estoy mostrando. Ahora es 13 menos 3, es la prueba que estoy haciendo. 13 menos 3. Damos igual y nos sale 0.575. 0.575. Positivo. Nos sale por acá 0.575. Ok. Se salió del rango de valores. Al yo incrementar A2 mayor que lo que me salió aquí, se sale del rango de valores que a mí me asignaron. Por lo tanto, ya concluimos que A2 no puede ser mayor al valor que me salió, entonces es menor o igual a 2.5596. Y obtengo una tercera condición para A2. Y ahora voy a ejemplificar qué es lo que obtuvimos. Vean, con una simple recta. Ya sabemos. Digamos, es A2. Vamos a ejemplificar lo que esto es A2. Ahora, voy a suponer que hasta aquí es una distancia de 4. Hasta aquí, 2. Es una distancia de 2.55. Esto que me salió aquí, que ven en pantalla. Y por aquí voy a poner, a lo mejor no está perfecta la escala, pero es lo que quiero ejemplificar. Voy a poner el otro valor que me salió, 2.1327. Entonces, así de simple. Si mi eslabón mide 4 unidades, cumple con Grashof. Pero se sale del valor de 2.55 y de 2.1327, no va a cumplir ni con el phi máximo ni con el phi mínimo, descartado. Si A2 mide 2.55 o menos, va a haber un rango de valores que solamente cumpla con mi phi mínimo, pero no va a cumplir con el phi máximo. Es decir, aquí va a cumplir con el phi mínimo, pero no con el phi máximo. Descartado. Y todo este rango de valores desde 0, que 0 evidentemente no lo puede tocar, hasta 2.1327 cumple ya con mi phi máximo, pero también está cumpliendo con phi mínimo y también cumple con el criterio de Grashof de rotabilidad.
Entonces tenemos un ganador. A2, por conclusión, tiene que ser menor o igual a la que cumpla con todas las condiciones que se me fue asignado, es decir, menor o igual a 2.1327. Y aquí finaliza mi problema. Ya logré la síntesis. Logré concluir que A2 puede ser igual a 2.1327 o menor. Puede ser igual a 1, puede ser igual a 0.5. Y mi mecanismo va a cumplir con esto. Va a cumplir que es rotatorio oscilatorio y va a cumplir con esta tolerancia para mi ángulo de transmisión. Y yo creo que para no hacer el video bastante largo, vamos a ver en un segundo video el otro ejemplo del que les hablaba, acerca de un ejemplo número 2. En el caso ahora va a ser, si ya vimos un rotatorio oscilatorio, pues el otro caso va a ser doble rotatorio, para abarcar todo. Cualquier duda o comentario, algún error que haya cometido, espero que no, por favor dejarlo en los comentarios. Y entonces nos vemos en el siguiente video.